Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos los alumnos de cuarto año. Este sería mi primer video del año 2020, haciendo una pequeña explicación de revisión respecto a los trabajos que habíamos estado elaborando en pizarra y con actividades que ustedes habían quedado para resolver. Pero no me queda otra que volver a repetir el planteo de los ejercicios de cómo representar una resultante de un par de fuerzas donde se lo obtiene gráficamente por el método del paralelogramo. Bueno, aquí está lo que acabo de escribir. Dice obtención gráfica de fuerzas resultantes mediante el método del paralelogramo. ¿Qué tengo acá? Un par de datos: fuerza 1 de 5 newtons, fuerza 2 de 3 newtons, el ángulo que tiene que haber entre fuerza 1 y fuerza 2 es de 60 grados, y la escala, ¿para qué servirá la escala? Para graficar los vectores de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Bueno, empezamos. Lo primero que hice es trazar con lápiz una recta imaginaria, en este caso horizontal, en la hoja, a la vista mía. Y ahora lo que voy a hacer es medir la fuerza resultante, trazar la fuerza resultante de la fuerza 1. ¿De cuánto? 5 newtons. Si dice 5 newtons y la escala de un newton equivale a un centímetro, entonces lo que voy a hacer es representar un vector de 5 centímetros. ¿Sí? Lo vamos a trazar. Bueno, una vez trazado este vector de aproximadamente 5 newtons, acá está más o menos 5 centímetros, ustedes lo ven, ¿sí? Aproximadamente esa distancia. Ahora lo que voy a usar es un transportador para medir el ángulo que tengo que representar la fuerza 2, en este caso la fuerza 2 de 3 newtons, pero el ángulo que tienen que tener ambas es de 60 grados. Bueno, sigamos. Por lo tanto, entonces, ¿cómo voy a marcar? Voy a ubicar primero el transportador en el vértice donde inicia el vector de la fuerza 1. Entonces lo voy a centrar en el punto medio de mi elemento de transportador, que encaje más o menos en ese centro, ¿sí? A la vista de ustedes en el video que ustedes van a observar, voy a tratar de hacer de eso. Y por otro lado, tiene que estar alineada esa recta imaginaria que tiene el transportador, alineada con el 0 grado aproximadamente y alineado con la línea que continúa con lápiz y con la línea del vector. Entonces, una vez que ya tengo acomodado, como ya lo tengo, marco los 60 grados. Entonces veo 10, 20, 30, 40, 50, 60 y voy a marcar un punto ahí. Voy a retirar el transportador y el siguiente paso va a ser trazarlo al mismo. Lo que acabo de hacer es trazar con lápiz, ¿sí? Unir el extremo del vector de la fuerza 1 representado de 5 newton con la dirección donde voy a colocar el vector 2, que en este caso tiene que ser de 3 newton, o sea que va a ser de 3 centímetros. Entonces, yo con ayuda de una regla voy a marcar los 3 centímetros, ¿sí? Aproximadamente, teniendo la escala de mi regla hasta este punto, ¿sí? 3 centímetros hasta más o menos ese punto. Bien, por consiguiente, tenemos representados la fuerza 1, ¿sí? Que es de 5 newtons, y la fuerza 2, que es de 3 newtons, ¿sí? O sea que esto en escala es de 5 centímetros y esto es de 3 centímetros, porque la información dice que un newton equivale a un centímetro. O sea, si hay 5 newtons será de 5 centímetros, si es de 3 newtons es de 3 centímetros por sentido común. Ahora, ¿cómo voy a posicionar la regla y la escuadra para hacer el traslado de mediante el método del paralelogramo?
La idea es entonces de la siguiente manera. Primer paso. Colocar la escuadra en uno de los vectores. Por ejemplo, yo elijo el vector que lo tengo posicionado en línea horizontal en vista a ustedes y a mi vista también, ¿sí? Una vez que tengo alineado la escuadra, que no es necesario que la escuadra esté justo en el extremo, concuerde con 0, con el vector, porque con el tiempo se van a dar cuenta que van a depender de otras situaciones. Y por otro lado, voy a colocar la regla. ¿La regla qué me va a permitir? La regla me va a permitir mantener el grado de inclinación que tiene ese vector, ¿sí? Y yo más o menos, como estoy trabajando con una mano, la idea es acomodarlo de esta forma, ¿sí? Bien, ahora lo que se hará es subirlo. ¿Subir hasta dónde? La pregunta es subir hasta posicionar la punta del vector contrario, ¿sí? Una vez que tengo marcado eso, trazo con lápiz, ¿sí? Línea de puntos, donde una vez trazado, observo que la línea de punto hecho con lápiz y a su vez lo remarqué con lapicera, con tinta, hice la remarcación. Entonces, la idea fue esta. Primero, lo que voy a hacer primero es colocar el transportador, perdón, el escuadra sobre el vector horizontal, que es el que yo elegí. Segundo paso, alinear la regla en uno de los catetos de la escuadra y alinearlo obviamente con la línea de dirección que tiene el vector. Una vez que tengo hecho eso, lo que hago es fijar con la mano izquierda la regla para que no se mueva y con la mano derecha subir hasta visualizar la punta del otro vector. Una vez que tengo visualizado, trazo en línea de puntos que representará la línea imaginaria o la recta que sería la paralela a esta línea de la recta donde está ubicado el vector de la fuerza 1. Una vez hecho eso, ahora el siguiente paso es poner la escuadra en el otro vector. Recuerden, la escuadra siempre estará en los vectores. Primero lo hicimos con este vector, trasladamos hacia el otro, ¿sí? Logrando trazar una recta paralela. Y ahora ubicaré la escuadra en el otro vector, ¿sí? Lo elevaré un poquito más para que puedan visualizarlo mejor. Una vez que tengo alineado eso, el siguiente paso que haré es entonces alinear con la regla. Y lo trasladaré a la regla. Recuerden que con la mano izquierda mantengo presionado la regla para que no se mueva y para así hacer el traslado. Lo estoy trabajando con una mano debido a que tengo ocupada con la otra mano para la filmación. Entonces lo que hago es bajar hasta visualizar la punta del vector contrario. Una vez que tengo eso, trazaré la línea de punto donde obviamente lograré la intercepción de estas dos rectas. Esta con la que voy a trazar ahora. Bien, lo que vemos ahora es el trazado de la segunda recta. Esta recta sería una recta paralela a la dirección donde está ubicado el vector de la fuerza 2, ¿sí? Entonces tenemos dos rectas paralelas. Este par, este con este, y este con este, ¿sí? O sea, trazamos con lápiz, volvamos a hacer una revisión. Trazamos con lápiz en línea horizontal una dirección, ¿sí? En la línea horizontal elegimos la posición donde vamos a trazar un vector que es nada más y nada menos que la representación de una flecha. La fuerza 1 que es de 5 newtons. 5 newtons es el dato que tengo según la información del trabajo y la escala es de 1 newton a 1 centímetro. O sea que si 1 newton equivale a 1 centímetro, 5 newtons serán de 5 centímetros. El sentido común obviamente nos hace decir que equivale a eso. Trazamos esto que equivale a 5 centímetros, ¿sí?
Luego, ¿qué hicimos? Colocamos el transportador, ubicamos el transportador, lo alineamos en el mismo y aproximadamente marcamos los 60 grados, ¿sí? Más o menos en ese lugar puntual, marcamos los 60 grados, ahí está. Está alineado el transportador, está alineado sobre la línea horizontal, ¿sí? Y marcó los 60 grados aproximadamente. Una vez que tengo marcado los 60 grados, a ver, lo trataré de ubicar bien, ¿sí? Ahí, ¿sí? Ahí está bien ubicado. Marcamos los 60 grados, marqué el punto, y una vez que marqué ese puntito, que me distingue que es la ubicación de los 60 grados, tracé con lápiz la segunda recta con dirección totalmente diferente. Sobre esa recta ubiqué el origen del vector 2. En este caso, el equivalente de 3 newtons, y que 3 newtons equivale a 3 centímetros. Entonces, esta distancia desde este punto de origen hasta la punta de la flecha es de 3 centímetros. Luego, ¿qué hicimos? Elegimos con la escuadra uno de los vectores para alinearlo, y con la regla elegimos el otro para sentar el cateto de una de la escuadra y hacer el traslado de la misma, ¿sí? Trazo con la línea de punto una equidistancia, pero ¿qué tamaño de la distancia tiene que ser la que trazo? Bueno, ustedes, a la vista de ustedes, tienen que fijarse más o menos qué tamaño tiene este vector y deben imaginarse qué tamaño aproximadamente debe tener esta distancia. Siempre un poquito más, ¿sí? Luego, ¿qué hicimos? Lo hicimos con el otro, pusimos la escuadra ahora en sentido contrario, en el otro vector, y lo alineamos la regla en este sentido, ¿sí? Recuerden que la regla lo único que sirve de soporte para hacer el traslado de la escuadra hacia la visualización de la punta del otro vector, ¿sí? Una vez que está ubicado eso, trazamos la línea de puntos, ¿sí? Y logramos la intersección. Se habrán dado cuenta que la escuadra es de un elemento geométrico transparente. Tiene y debe ser transparente para que podamos visualizar qué es lo que estamos haciendo y si realmente vamos a la marcha bien marcando las posiciones de los puntos, ¿sí? Es bueno que los elementos geométricos sean transparentes para que ustedes puedan observar dicho momento. Ahora, el siguiente paso, una vez que se obtuvo las rectas paralelas, en la intersección donde se forma el punto, vamos a trazar una fuerza vectorial que va de este punto hasta este punto, ¿sí? Le vamos a llamar ahora a este punto, para que ustedes entiendan, el punto O, ¿sí? El punto O lo voy a llevar hasta el punto P, ¿sí? El punto P, solamente como mera indicación. Voy a medir esa distancia, una vez trazado voy a medir esa distancia, y lo que voy a obtener, el tamaño de eso es expresado en centímetros, voy a saber de cuántos newton es dicha resultante. Una vez trazada la línea resultante, mido el tamaño de esa recta, y si ustedes se fijan, aproximadamente es de 7 centímetros, ¿sí? Desde el origen 0, 7 centímetros. Entonces yo expreso acá al lado que la resultante de este vector es de 7 centímetros de manera aproximada. Pero expresado en newton, siguiendo la expresión de la unidad de fuerza expresada en newton, 7 centímetros equivale a decir 7 newtons, ¿sí? Es fácil. El tema es, para este primer contexto, solamente hacer una idea aproximada del manejo de regla y escuadra y poder trabajar de la misma manera con lo que se viene haciendo, con lo que se venía haciendo en las clases de la semana anterior.